tenemos que qué tanto tenemos que avanzar, ¿no? De cara a lo que pudo haberse suscitado en términos académicos durante esos 18 meses. Claro que la parte académica es importante, pero también lo que nos tiene hoy, que es finalmente esto, ¿no? Lo que estos niños y jóvenes no tuvieron durante estos meses en términos de socialización y el sentido de pertenencia, con todo lo que eso implica, ¿no? Con las implicaciones que tuvo en su momento, que puede seguir teniendo ¿no? En este instante, y que de alguna manera está determinando mucho del regreso a la presencialidad. Porque quizá a ti papá, a ti mamá, a ti profesor, te preocupa la nivelación académica. Tú estás muy preocupado por evaluar contenidos para ver en dónde estamos, qué tanto nos perdimos o qué tanto rezago pudo haber en términos académicos de aprendizajes esperados, ¿no? Durante el ciclo escolar pasado, ¿no? Y la pandemia. Pero eso no es lo que a ellos les importa en este momento. Para ti es prioritario, quizás papá, mamá, profesor, Miss, que nos estás escuchando. Sin embargo, para ellos, este encuentro, este regreso a la presencialidad implica la posibilidad de regresar a esa socialización, de regresar a establecer vínculos afectivos saludables con sus pares, de volver a interactuar, de volver a restablecer y hacer otra vez fuerte ese sentido de pertenencia con la institución, con sus pares, ¿no? Con sus amigos, compañeros. Entonces, es bien importante. Tenemos que partir de ahí y de todas estas reflexiones. Aquí, pues, insisto, ¿no? Un poco retomando lo que decía el padre, pues esto es un tema que nos tiene a todos, ¿no? Y que nos importa a todos. Aquí yo quería empezar con una frase del autor de Alicia en el País de las Maravillas que dice, no podemos regresar y cambiar el comienzo, pero puedes comenzar donde estás y cambiar el final. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues sí, a lo mejor hubo cosas que pudimos haber hecho mejor o de manera diferente como papá, como profesor, como maestra, como psicopedagogo, como, insisto, como instructor de formación, desde nuestro rol, como prefecto de disciplina, como mamá, como papá, como alumno inclusive, hubo cosas que a lo mejor pude haber, ahorita me doy cuenta, ¿no? O bueno, pues sí, ya finalmente me doy cuenta que hay una situación en casa, que hay temas de ansiedad que hay que resolver, que no pasa nada, ¿no? Como decíamos, no podemos regresar y cambiar el comienzo, pero sí podemos, desde donde estamos, empezar a hacer cosas, poner manos a la obra para cambiar el final, ¿no? Y replantearnos de alguna manera. Decíamos, es importante entender que todos seguimos tratando de adaptarnos a esta pues nueva rutina, ¿no? Y digo nueva, ya no sé qué tan nueva, porque hemos pasado por varias facetas. Esto es como la luna y sus fases, ¿no? Hemos pasado por diferentes fases, pero hoy por hoy, pues sí podríamos hablar de una nueva fase, ¿no? O un nuevo momento en donde hay que adaptarnos a una nueva rutina que tiene que ver con esto, ¿no? Con la posibilidad de este esquema de la presencialidad, ¿no? Nosotros estamos apostando por ya un regreso presencial, sin embargo, también, evidentemente, tenemos alumnos que siguen conectados a distancia o siguen con este proceso formativo, ¿no? A distancia. Esto implica muchas cosas para nosotros como formadores, para nosotros como padres de familia, para los alumnos y para los maestros. Creo que es importante entender esto, esta dicotomía a la que vamos a enfrentar a los docentes a partir de este ciclo escolar es muy particular. Nosotros estamos esperando, ¿no? Finalmente que tengan la capacidad para atender, promover, favorecer la atención, el proceso de aprendizaje de los alumnos que están aquí de manera presencial, los alumnos que están de vía de remota, lo vamos a hacer y lo vamos a lograr. Pero tenemos que ser como muy, muy empáticos y entender que estamos otra vez en este proceso. Yo sé que ha habido un proceso de continuo, ¿no? Cambio, reaprendizaje, pero es importante entender que en este momento volvemos a encontrarnos con una situación novedosa para la que no, nos hemos preparado como red y específicamente lo sé y me consta en Andes International Puebla, nos hemos preparado durante meses, ¿no? Con capacitaciones, con reflexión, con análisis, comités que han tomado decisiones. O sea, ha habido un trabajo importante previo, ¿no? No nos está llegando por sorpresa como fue en marzo del 2000, ay, ya no sé ni en qué año, qué horror, del 2019.
Sin embargo, pues sí, es una situación nueva. Hoy por hoy nos enfrentamos en el aula con esto, con esta dicotomía, con dos ambientes de aprendizaje totalmente diferentes. Uno en el aula, ¿no? Yo como docente, donde tengo el control del ambiente de aprendizaje, ¿no? Que esa es la maravilla de la escuela, ¿no? De la educación formal, ¿no? Formal y escolarizada o de un modelo escolarizado. Pero también tengo otros alumnos con otros ambientes de aprendizaje en su cocina, en su recámara, en su sala, donde yo no puedo controlar, ¿no? Ese ambiente. Ya son muchos meses de todo esto. Y aquí creo que es algo que seguramente ustedes también en Puebla han escuchado de manera reiterada, y no solo a través de las conferencias o de las participaciones en el colegio, también en redes sociales, ¿no? Seguramente la prioridad sigue siendo el bienestar emocional y espiritual, o sea, el bienestar y el desarrollo integral de nuestros niños y jóvenes. Hoy más que nunca tenemos que priorizar el bienestar emocional y espiritual de nuestra comunidad. ¿Por qué? Porque acuérdense, en la medida que nosotros estemos bien, que nuestros niños, que nuestros jóvenes estén bien emocional y espiritualmente, la verdad, el rezago académico, los posibles desfases, es que para este año ya deberían de saber tal y no, estos no lo traen, es que los niños para esta etapa ya deberían todos poder trazar y no lo sabemos. Papás, el primer mensaje sería, papá, mamá, no se preocupen, estamos conscientes y eso será nuestra responsabilidad. Ir trabajando de la mano, evidentemente en equipo, pero ir finalmente favoreciendo, ¿no? Y para eso estamos tomando las medidas necesarias. Sin embargo, ¿no? Tenemos que entender que el bienestar emocional de nuestros niños y jóvenes, de nuestra comunidad en general, de los docentes, de los padres de familia, es prioridad. ¿Por qué? Porque un niño que emocionalmente no está bien, no sé si estarán de acuerdo, la parte académica pasa a un segundo plano. Cuando estoy ansioso, cuando estoy deprimido, cuando estoy, no sé, en una situación, en un duelo, ¿no? Transitando por un duelo no elaborado, una situación de duelo no resuelta, cuando hay una situación de tensión en casa por otros factores, quizá asociados a la pandemia, a la convivencia, al encierro, a la situación económica, a posibles pérdidas, enfermedades, pues evidentemente realmente, ¿no? Lo académico es difícil. ¿Por qué? Porque y hoy, la neuropsicología, inclusive hoy nos lo ha dicho, ¿no? Y tenemos evidencia, ¿no? Del impacto que tienen las emociones en mi funcionamiento cognitivo. Entonces, si yo no estoy bien, la verdad es que va a ser difícil poder lograr esa nivelación académica, seguir con ese estándar de excelencia, seguir trabajando en contenidos. Entonces, sí tenemos que estar conscientes todos, y esto también nos toca como docentes, que dentro de mi planeación, tenemos que estar conscientes que tiene que haber espacios, momentos, medios puntuales para trabajar esa salud emocional. ¿Por qué? Porque eso sí nos lo dice la evidencia, nos lo dicen los expertos. Evidentemente sabemos que puede haber, ¿no? No podemos generalizar, no podemos decir todos, pero sabemos que es un porcentaje alto. No hablo específicamente, evidentemente, de Andes Puebla, pero sí hay un porcentaje importante de niños jóvenes a nivel mundial que sí se han visto afectados, ¿no? En términos emocionales, o sea, el ajuste o el balance psicoemocional de nuestros niños y nuestros jóvenes pudo haberse visto afectado producto de todo esto que nos ha tocado vivir, al igual que el de nosotros como padres, como docentes, ¿no? Etcétera. Aquí vamos a empezar con algunas ideas. Esta, bueno, pues es algo que normalmente comparto y comento, ¿no? En diferentes webinars, conferencias. Quien me haya oído es como Lorena no sabe otro discurso, pero esto para mí es prioridad. Papá, mamá, mis, profesor. Tu bienestar ¿no? En este sentido, tu bienestar emocional y espiritual puede ser la supervivencia de otra persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no estás bien, mamá, papá, mis, no vas a ser capaz de identificar, de detectar oportunamente que alguien no le está pasando bien, que alguien necesita ayuda. Entonces, la única manera, y esto no es entonces un acto egoísta, en este momento también preocuparme y ocuparme de mi salud emocional, de mi salud espiritual, ¿no? De ese bienestar emocional y espiritual, es prioridad y no es un acto egoísta. ¿Por qué? Porque eso es lo único que me va a permitir estar lo suficientemente atenta, concentrada, enfocada, con esa disponibilidad cognitiva, emocional, ¿no? Psicoafectiva, para poder identificar oportunamente si alguien en la casa, en el salón, ¿no? En mi familia, en mi comunidad, necesita ayuda.
Tenemos que entender que cuando enfrentamos una crisis, lo primero que se va a ver afectado negativamente, pues obviamente es nuestro bienestar mental. Y sin embargo, que esa es la parte como irónica de esto, ese bienestar mental es precisamente lo que nos va a ayudar a soportar y a sobrevivir estas crisis que estamos viviendo. Entonces, por eso, ¿no? Decíamos, por definición, es tan importante trabajar en esa salud mental. ¿Qué sabemos hoy por hoy? Bueno, pues obviamente uno de los temas que quizá más se ha comentado, digo, por ahí la UNESCO, una serie de ¿no? Instancias han hablado mucho de, sí, por un lado, las consecuencias o las afectaciones psicoafectivas de nuestros niños y jóvenes, y también muchas asociadas o un factor como realmente detonante de muchas de estas circunstancias fue el uso excesivo de pantallas que tuvieron pues que tuvimos todos, iba a decir nuestros niños y jóvenes, la verdad es que creo que los adultos también. ¿Por qué? Porque era nuestro medio de trabajo, ¿no? Todos estábamos conectados por Zoom, por Google Meet, por, ¿no? Haciendo este home office, entonces estábamos conectados todo el día. Al mismo tiempo, la pantalla también es mi medio, ¿no? Era nuestro medio durante 18 meses de esparcimiento, porque tampoco podía salir, tampoco podía ir al museo, tampoco podía ir a, ¿no? Entonces, ese uso excesivo de pantallas de todos, ¿no? Niños, jóvenes y adultos, pues evidentemente tuvo ciertas implicaciones. Esto otra vez no lo digo yo, lo dicen los expertos, ¿no? Obviamente, y nosotros estamos conscientes y van a ver que mucho de la propuesta, de los medios, de las estrategias que se han planteado, es precisamente para tratar de atender estas necesidades que hemos identificado. Pero ¿qué sabemos, no? ¿Qué ha sido una consecuencia? Digo, claro, a lo mejor muchas de estas les parecen obvias, ¿no? No estamos diciendo nada nuevo, pero bueno, vale la pena recapitularlo así como de manera muy puntual, ¿no? Y breve. Pues obviamente la insuficiencia de activación física. Evidentemente tuvimos niños, jóvenes, adultos que durante 18 meses tuvieron una activación física pues insuficiente, ¿no? O mucho menor a lo cotidiano o a lo sugerido o a lo recomendado, con las implicaciones que eso tiene. Obviamente hablo de sí, la salud, ¿no? Los aspectos físicos evidentes que pueden tener que ver con sobrepeso, con muchas cosas, pero también en términos inclusive, ¿no? Ya llevándolo al plano o al tema del aprendizaje de las emociones, pues obviamente la activación física tiene implicaciones, ¿no? En la producción y regulación de sustancias, en este caso, sustancias asociadas con los procesos de aprendizaje, con el manejo de las emociones. Ustedes saben que cuando hacemos ejercicio se libera uno de los neurotransmisores que está asociado con la felicidad, ¿no? Por decirlo menos. También cuando hay activación física, cuando me siento bien, ¿no? Derivado de esa activación física, también, o sea, se promueve la liberación de otros neurotransmisores asociados con la concentración y el aprendizaje, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos, ¿no? Este sedentarismo, obviamente todo esto, esta falta de activación física, esta dinámica muchas veces de tedio, ¿no? O de aburrimiento derivado de la falta de estimulación, pues genera trastornos de sueño, ¿no? Tuvimos niños jóvenes con sueño irregular, ¿no? Temas de sueño irregular importantes, irritabilidad y ansiedad. Entonces, de pronto notábamos que a lo mejor alguno de nuestros hijos estaba como pues más, ¿no? Más irascible de lo normal, se peleaban ya más entre los hermanos, pues ya me contestaba medio, ¿no? De pronto ya no era él o no era ella o dejaba de contestar como, digo, puede haber a quien se nos atravesó, que teníamos un hijo que empezaba a transitar por la pubertad y la adolescencia en este periodo. Entonces, bueno, ¿no? El estar en contacto y convivencia 24/7 con este puberto que lo que quiere es, ¿no? Separarse de ti, ¿no? Y no puede porque estamos encerrados, falta de concentración y ansiedad en muchos de nosotros. Obviamente aquí estamos generalizando, obviamente no podemos decir que todos. Y también es importante hablar de gradualidad. Por eso decíamos, cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de irritabilidad, falta de concentración en algún momento durante estos 18 meses, la verdad es que es muy probable que todos lo hayamos vivido. Pero claro, habrá quien todavía tenía los recursos y lo podíamos manejar, o creíamos que lo podíamos manejar, y otros que ya empezaban estas implicaciones, ¿no? O consecuencias derivadas del exceso de pantallas, de la falta de activación, pues, y del confinamiento, pues que empezaban ya a ser difíciles de manejar y ya empiezan a ser un problema, ¿no? Como tal. ¿Qué es lo que nos proponen en este caso, ¿no? Esto es una propuesta de la UNICEF y la UNESCO. ¿Qué es lo que tenemos que hacer todos los formadores,
todos los responsables o los implicados en, ¿no? Decíamos, como papá, como mamá, como comunidad educativa, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, pues a nosotros nos tocará desde el colegio establecer medios puntuales para favorecer ese aprendizaje correctivo. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues sabemos que va a haber temas de atención, ¿no? No sé, a lo mejor muchos de los docentes han reportado en estas semanas que les está costando un poco más trabajo de lo que normalmente era el mantener al grupo concentrado, focalizado. Los periodos de atención parecieran más cortos, se distraen fácilmente. Pues sí, estuvieron 18 meses en un ambiente de aprendizaje que no podíamos controlar y tenemos que asumirlo. Y que papá y mamá hicieron lo mejor que pudieron, ¿no? Dentro de sus horarios, capacidades, recursos, paciencia, tiempos, ¿no? Pero bueno, durante 18 meses hubo y tenemos que asumirlo. Bueno, y otra vez, no en todos los casos, habrá contextos y hogares en donde se trabajó de manera puntual estos factores, pero pues tenemos que asumir que no necesariamente fue en todos y no tenía por qué ser porque a todos esto, otra vez, esto no venía en el manual. Entonces sí tenemos niños y jóvenes que a lo mejor ahorita hay que reforzar y trabajar con hábitos. Entonces de pronto tenemos docentes que dicen, es que para este año, para segundo de primaria, los niños, las niñas ya deberían de, pues sí, pero ¿qué crees? Este año no traen esos hábitos que ya deberían de haber tenido totalmente consolidados, no traen estas rutinas ya totalmente instaladas como las tenían las generaciones pasadas, nos toca, hay, ¿no? Contenidos que no están del todo afianzados, hay ciertos niños en los que vamos a identificar que necesitamos como apuntalar con ya medios más puntuales y específicos, ¿no? Entonces, este aprendizaje correctivo. Pero ¿qué nos toca a todos también trabajar mucho, ¿no? En el apoyo a la salud mental. ¿Por qué? Porque sabemos finalmente que hay implicaciones. Entonces, papá, mamá, ¿qué nos toca? Pues sí, trabajar de manera conjunta con el colegio para ir favoreciendo, ¿no? Lo que es lo que decíamos, la salud mental de nuestra comunidad, de nuestros niños y jóvenes en un primer momento. Porque sabemos, y eso sí, que este es el tema de hoy, ¿no? Hay implicaciones importantes. Dependiendo de la edad y de la etapa, digo, ahorita no nos va a dar tiempo a lo mejor como para ir tan específico en cada una, pero sabemos que ha tenido implicaciones importantes. Entonces, a nosotros nos toca y estamos conscientes, papá, mamá, estamos conscientes desde el colegio. Y créanme que lo estamos haciendo todo un plan, ¿no? Para el regreso, todo un plan socioemocional para el regreso a clases. Ya se están tomando medidas para diagnosticar quién, pero ahí sí necesitamos más que nunca fortalecer la comunicación y la alianza casa-colegio. ¿Por qué? Porque ustedes durante 18 meses fueron nuestros ojos. La maestra ahí estaba, nunca dejó de estar el profesor, los prefectos, las psicopedagogas, ahí estábamos, pero sí estábamos, es una realidad que estábamos a través de la pantalla. Entonces ustedes fueron nuestros ojos durante 18 meses. Entonces también que de pronto sean capaces, ¿no? Les pedimos que compartan sus preocupaciones, inquietudes, si hay algo que ven o algo que vieron y que les, ¿no? Para tomar decisiones y trabajar juntos, ¿no? El apoyo en salud a nivel general, decíamos, producto del sedentarismo, ¿no? Del exceso de pantalla, la falta de activación física, y va de la mano con todo esto, ¿no? Bueno, también medidas de autocuidado, el cómo seguimos trabajando, ¿no? Con todos estos protocolos de higiene, el autocuidado, evidentemente también para contener, ¿no? Los contagios y demás, pero también para brindarles certidumbre emocionalmente a estos niños y jóvenes. Los niños y jóvenes necesitan saber que sabemos lo que hacemos, que confiamos en las medidas de la escuela, que apoyamos, que no criticamos, que estamos, no sé si me explico, o sea, también al niño le da seguridad y le da certeza. ¿Por qué? Porque durante 18 meses le dijimos que no podía ir a la escuela porque era peligroso y ahora de pronto ya puede volver, pero entonces tenemos que darle y brindarle esa sensación de seguridad, que todos los adultos alrededor estamos haciendo lo que nos toca, que todos estamos atendiendo finalmente las indicaciones de los expertos, que estamos tomando las medidas, ¿no? Y haciéndonos conscientes de que todas las medidas se lleven a cabo. No sé si en ese sentido, no solo también por una cuestión de protocolo, ¿no? Para garantizar la salud, sino también la salud emocional, ¿no? De cara a esto, lo que decíamos, disminuir la incertidumbre que estos niños y jóvenes pueden estar viviendo de cara al regreso a la presencialidad. Y lo que decíamos en cuanto a estos talleres de nutrición, activación física, ¿por qué? Porque sabemos que son, ¿no? Estas las que más se vieron afectadas. Aquí hay algo que quiero compartir con ustedes. ¿Se acuerdan que yo les decía, papá, mamá, mis, ¿no? Pero papá, mamá, tu bienestar emocional puede ser la supervivencia de alguien más.
Si tú no estás bien, él o ella, ¿no? Tus hijos, ellos no van a estar bien. Quiero compartirles aquí muy rápido, digo, no los quiero aburrir con esto, pero algo que a mí me parece maravilloso. Es un experimento, es una investigación que se hizo en MIT, ¿no? Por una neuropsicóloga, que es la doctora Rachel Sachs, en colaboración con otro neuropsicólogo, que es el doctor Atsushi Takahashi. La doctora Rachel Sachs resulta que es mamá, tiene una bebé de 11 meses más o menos. Y resulta que ella, finalmente como parte, ¿no?, de su investigación, ella está estudiando precisamente los procesos neuropsicológicos y estos centros de activación cortical relacionados con las emociones. Y resulta que se realiza, ¿no?, realiza esta tomografía, que es un PET, una tomografía por emisión de positrones, de ella dándole un beso a su hija de 11 meses. ¿Cuál es la parte interesante y que me encantaría compartir con ustedes? Fíjense en esto, esta maravilla y esta belleza de imagen. Resulta que aquí lo que demuestra es que cuando transmitimos amor a nuestros hijos, se activan zonas en ambos cerebros. Y, ¿no? Fíjense, las mismas zonas que se activaron en la madre, ¿no?, en este caso en la doctora Sachs, al momento de besar a su hija, son las mismas zonas corticales que se activan en la bebé. Y por eso hablábamos, ¿no? Yo ponía ahí ese Bluetooth emocional. ¿Qué quiero decir con esto? Que va a ser bien importante que nosotros también reflexionemos sobre el cómo estamos emocionalmente de cara a este regreso presencial. Me estresa, me angustia, estoy asustada, le doy seguridad. O sea, que yo también trabaje sobre ello porque eso es lo que le transmito, ¿no? Por eso decíamos, cuando transmitimos amor, activamos esas mismas zonas en el cerebro de nuestros hijos. Pero tenemos que pensar que entonces sucede exactamente lo mismo a la inversa, ¿no? Cuando estamos estresados, debe suceder lo mismo. Entonces, cuando yo estoy estresado, estoy ansioso, estoy preocupado por esta situación, porque se contagie, porque no sé qué, o porque se quede, entonces es importante que nosotros trabajemos en este bienestar y también en este reconocimiento del cómo me siento, cómo estoy yo de cara al regreso a la presencialidad, cómo estoy yo de cara a la decisión de que no regrese de manera presencial y que siga todavía, ¿no?, conectado o bueno, en este proceso de educación a distancia o por vía remota. Es importante que sepas, papá, mamá, lo que hayas decidido está bien, es la mejor decisión. Si decidiste que regresara, ¿no?, de manera presencial, está maravilloso. Si todavía no tienes, ¿no?, y finalmente no encuentras como la fuerza, los recursos, o hay una situación de salud en casa que te obliga a tomar la decisión de que todavía se quede a distancia durante algunos meses hasta que vuelvas a reconsiderarlo, está bien. No nos podemos seguir consumiendo. Otra vez, la ansiedad, el estrés, lo transmitimos. Entonces, es importante que empecemos a asumirlo. También es importante recordar que hay cosas que podemos controlar y que están completamente dentro de nuestro control, pero también hay cosas que están totalmente fuera de nuestro control, que era lo que les decía, esto no viene en el manual. A mí no me enseñaron cómo ser papá cuando de verdad yo siento que todo absolutamente está fuera de mi control. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Regresar, ¿no? Decíamos, regresar a mi cerebro a ese estado de calma, ¿no? Sacarlo de ese modo de crisis para tratar de activar las partes más sanas del cerebro. Es importante recordar que sí está dentro de mi control. Yo no controlo el virus, yo no controlo la campaña de vacunación, yo no controlo que otras familias, no sé, todas estas inquietudes que podamos tener, pero sí controlo las medidas en casa. Sí controlo la decisión que tomo de que vayan o no vayan. Sí controlo el respetar finalmente con los lineamientos. Sí respeto, sí controlo el hacerle sentir seguro y brindarle herramientas para, ¿no? Independientemente de la decisión que haya tomado de si regresaba de manera presencial o continuaba en una modalidad a distancia. ¿Qué podemos hacer? Pues hay muchas cosas que están dentro en nuestras manos, ¿no? O dentro de nuestro control para poder tratar de regresar, decíamos, a ese cerebro y sacarlo de ese modo de crisis. ¿Qué necesitamos? Pues producir una serie de sustancias, ¿no? Hormonas, en algunos casos y neurotransmisores, como son la dopamina, ¿no? Hablábamos de neurotransmisores, dopamina, serotonina, pero también otras sustancias que también intervienen en la regulación del cerebro, como son la oxitocina y la endorfina. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a hacer cosas, como ven ahí, muy sencillas, que sí están dentro de nuestro control.
y que tenemos que promover en ellos. Necesitamos regresarlos a estos horarios de sueño, ¿no? Estos hábitos de sueño. Necesitamos que descansen durante el número de horas necesarias para que haya finalmente la producción, ¿no? De sustancias, de hormona del crecimiento, todos los elementos que le permiten al día siguiente estar en mejor disposición en términos cerebrales, ¿no? Cognitivos para aprender, para manejar las emociones, para manejar la frustración, para poner atención, ¿no? Entonces, comiendo lo que tiene, ¿no? Alimentando, nutriendo ese cerebro de la mejor manera. ¿Por qué? Porque durante muchos meses, otra vez, la situación fue un tanto, entonces, creo que ¿no? En muchos casos, otra vez, no en todos, las rutinas, los horarios de sueño, los horarios de alimento, el que comía o no comía, si comíamos más veces y constantemente porque estábamos todos aquí en casa, que si dormíamos en un horario regular, que no hacíamos ejercicio porque no podíamos y entonces tampoco estábamos lo suficientemente cansados para, ¿no? Dormir a la hora que normalmente dormíamos. ¿Qué podemos hacer? Son ahí pequeñas cosas, como ven, ¿no? El dormir, el alimentarnos, el hacer ejercicio, el celebrar en familia, el practicar algún hobby o tener estas actividades que generen, la oración, evidentemente, ¿no? La meditación contemplativa, o sea, todos estos elementos que nos pueden ayudar a agradecer, decíamos, todos los días, todas estas actividades que nos pueden, por un lado, regresar en la sensación de control. Hay cosas que sí puedo controlar cómo duermo, qué hago con mi organismo, cómo, ¿no? Cómo lo nutro, cómo lo estimulo, cómo, ¿no? Que sí puedo hacer para promover finalmente esto, ¿no? Regresar todos a ese modo, o salir más bien, perdón, de ese modo de crisis. Decíamos, vivimos meses, ¿no? Donde los papás, ahora cambiaba el rol en la educación, ¿no? Mi participación, o sí, mi manera de participar en el proceso de formación de mis hijos se vio trastocada. Es más, por ahí en redes al principio o en chats era como de esto de ser la la maestra de mis hijos y yo no estudié para ser Miss. Pues no, en realidad nunca tuvimos que ser no debíamos, no somos los maestros, ¿no? El maestro ahí está, pero era una realidad que estaba a través de la pantalla. Decíamos, él no podía controlar o ella no podía controlar el ambiente de aprendizaje, porque el ambiente de aprendizaje estaba en tu cocina, mamá, en tu recámara, papá, en el antecomedor, en su escritorio, en donde haya, ¿no? Finalmente he estado conectado a lo largo de estos 18 meses. Entonces, mi rol, ¿no? Tuve que participar e interactuar de otra manera. También estuvimos expuestos a una convivencia continua y forzada. Es una realidad y lo sabemos y hablo no solo, digo, porque lo apunta la literatura universal, el índice de separaciones, divorcios, la verdad, desgraciadamente también aumentó de manera importante. ¿Por qué? Porque hubo una situación de tensión, de incertidumbre y de convivencia forzada que evidentemente en algunos casos pues también tuvo implicaciones en la relación de pareja. No tuvimos contacto en mucho tiempo, o era esto, vía Zoom, ¿no? O a través de la pantalla con otros seres queridos, con amistades. Entonces, pronto con esto, con hijos aburridos, estresados, o a veces inclusive algunos preocupados por la situación económica en casa, por la enfermedad o ¿no? De algún familiar, o inclusive, ¿no? El fallecimiento, ¿no? De alguien cercano. Por eso decíamos, pues obviamente dejar de vivir en este libro de historia, porque sí, evidentemente vamos a salir en los libros de historia, ¿no? Como este periodo de la historia de la humanidad, ¿no? Que se vio expuesta a esto. Por eso decíamos, esto no venía en el manual. Nadie nos enseñó cómo dar clases, nadie nos enseñó cómo ser maestro o ser papá en este contexto y en este escenario. Estos meses han sido estresantes, ¿no? Esto no se parece a la vida real, pero nos toca trabajar, ¿no? Finalmente para promover el sano desarrollo de estos niños y jóvenes. Aquí, si les parece, quería yo compartir un muy breve video, simple y sencillamente para hacer una reflexión. Si les parece, corre video. Desde el primer momento que abrió sus ojos, estaba yo ahí. Soy alegría. Riley. Eres nuestra pequeñita alegre. Era increíble. Eso duró 33 segundos. Me llamo Tristeza. ¡Oh, hola! ¿Te importa? Deja que me encargue. Desde ese día el cuartel general creció más. Algo por aquí huele muy mal. Ella es desagrado. Evita que Riley termine envenenada. ¡Brócoli! ¡No quiero! ¡Te comes esto antes! Él es furia. ¡Gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Estos
son los recuerdos de Riley. En su mayoría felices. ¿Qué pasó? ¡Tristeza! ¿Le hizo algo al pensamiento? ¿Estás bien, hija? Estuvo bien. No lo sé. ¡Arregla la alegría! No puedo. ¿No puedes? ¡No! ¡Suelta! ¡Los pensamientos centrales! ¿Ya digo esa grosería o no? ¿Qué hacemos? ¡Nada funciona! ¿Por qué no funciona? Déjame hacerlo. Tenemos un gran problema. Alegría sabría qué hacer. ¿Dónde estamos? Es la memoria a largo plazo. Tiene remedio. Solo hay que volver al cuartel general. Puedes perderte ahí. Sé positiva. Ok, positivamente vas a perderte ahí. Este lugar es enorme. ¿Imaginalandia? Producciones de ensueños. Unicornio arcoíris. Está ahí. Me fascinó Aventuras con las Hadas parte 7. Adiós, soy tu fan. ¡Abrazo de grupo! ¡Estoy harto! No, tu espacio feliz. Todas las cosas tienen solución. Si buscas lo divertido. Soy de lo peor Claro que no. y fastidiosa. Arreglaremos eso. Riley sigue aquí. Yo lo considero un rotundo éxito. ¿Quién es la cumpleañera, ¡No te sueltes! Quisiera que Alegría estuviera aquí. ¡Cerebro frío! Pues sí, aquí un poco lo que decíamos era, bueno, pues que estábamos dispuestos, ¿no? ¿Qué queremos para nuestros hijos? Pues sí, la verdad es que creo que si les preguntara, digo, me preguntaran a mí, les preguntara yo a cada uno de ustedes, ¿qué queremos para nuestros hijos? Pues que sean felices, ¿no? Que Alegría estuviera a cargo del tablero todo el tiempo. Que tristeza, enojo, temor, en ningún momento participaran. Bueno, pues desgraciadamente, ¿no? Como decíamos, estos meses, pues nos demostraron que esto no puede ser y que no debería de ser. ¿Por qué? Porque en la medida que nosotros generemos finalmente y promovamos estas situaciones, ¿no? Generemos espacios, evidentemente con este cuidado y con este acompañamiento, donde los niños, pues sí, nuestros niños y jóvenes tienen que vivir esas situaciones de temor, de angustia, de tristeza. ¿Para qué? Para salir cada vez más fortalecidos de ello. Entonces, y eso es importante, el entender que todo de este proceso van a salir muy fortalecidos. Quien necesite todavía de acompañamiento, lo va a tener en casa, estoy segura que lo va a tener en casa y les puedo garantizar que lo va a tener en el colegio. Pero para eso, pues decíamos, es importante que estemos en constante comunicación para poder precisamente generar y establecer los medios, ¿no? Y implementar las estrategias, las actividades necesarias para garantizar finalmente esto. Es importante entender que el rol básico de la familia no cambió a lo largo de estos meses. Nosotros seguimos siendo como papá y mamá los responsables de la seguridad emocional de nuestros hijos, ¿no? Nosotros somos quienes transmitimos las creencias y los valores. Nosotros mediamos las experiencias de aprendizaje. Nosotros, ¿no? Desde el hecho de elegir un colegio para nuestros hijos. La institución está ahí para apoyarnos, pero entonces creo que esto nos debe tranquilizar, ¿no? Porque finalmente nuestro rol como familia no cambió. Simple y sencillamente es trabajar de manera mucho más cercana para poder asegurar, ¿no? Realmente esto que hoy es prioritario. ¿Cuál es la prioridad? Bueno, pues la prioridad es su salud, es la vida, ¿no? Eso es importante y eso lo tenemos que tener todos muy claro, porque estamos en una propuesta, ¿no? Para regresar a la presencialidad donde pueden haber escenarios, se los digo por experiencia como mamá, pues es que ya hubo un contagio en el grupo de tal, ¿no? En el grupo y entonces otra vez se van 14 días, pero es que es el colmo, no puede ser, apenas llevaban, tenemos que priorizarlo, ¿no? La prioridad es la vida, es la salud. Entonces, bueno, pues tenemos que estar todo, pero también entender, ¿no? Finalmente que tenemos que favorecer, por un lado, esa salud emocional, producto de la cercanía, la relación, la comunicación que tenemos que tener con ellos, y también un tema importante que sería el favorecer y promover la autonomía y la independencia. ¿Por qué? Porque eso es algo de lo que nos estamos encontrando papá y mamá. Después de estos 18 meses, pues muchos de nuestros niños y jóvenes, la verdad, regresaron mucho más pues dependientes, ¿no? Mucho menos autónomos, a lo mejor ya sin hacer cosas que ya podían hacer o que ya esperaríamos que hicieran para este momento, pues otra vez no es su culpa, porque fueron estos meses que estuvieron en casa, que mamá, papá hacían, nos resolvían, ¿no? No en Andes Puebla, en otros colegios, pero teníamos, ¿no? Niños que hasta, ¿no? Veías
que volteaba a ver en el examen la carita para arriba porque alguien le estaba soplando la respuesta, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones o niños que de pronto a media clase nada más veías que abrían la boca, ¿no? Más chiquitos, y mamá les daba de comer en la boca mientras estaban tomando las primeras clases del día, situaciones donde lo sabemos, no pasa nada, otra vez, esto no venía en el manual, ¿no? Hicimos todo lo que pudimos y lo mejor que pudimos, pero sí es una realidad el que ahora estemos conscientes que si estos niños tenemos que trabajar de manera puntual en su independencia y su autonomía, porque muchos de ellos, otra vez, no todos, pero en muchos de ellos esto finalmente será, ¿no? Uno de los retos o una de las áreas de oportunidad. Y aquí prácticamente ya para terminar, me gustaría quedarme con este mensaje, que nos toca prepararnos para todo. Y aquí hablaríamos un poco de la esencia de los ambientes de aprendizaje. Los ambientes de aprendizaje son claves en el proceso de formación de nuestros hijos, ¿no? Realmente los ambientes de aprendizaje son lo que garantiza y promueve, ¿no? Finalmente, el alcanzar, ¿no? Esos objetivos esperados. ¿Cuál es la idea? Que hay dos escenarios. Tenemos a niños hoy por hoy, niños jóvenes, donde los docentes pueden controlar, tienen el control absoluto, que esa es la idea de la escuela, ¿no? De la escuela formal, que dentro de la institución, en mi salón de clases, en mis ambientes de STEAM, ¿no? Yo tengo el control total del ambiente de aprendizaje, de los estímulos, de los materiales, de los escenarios, de la organización de los grupos, ¿no? Bueno, hasta dónde siento a cada quien en función a sus características, su capacidad para poner atención, para concentrarse o desconcentrarse fácilmente. Yo tengo un control absoluto. Pero al mismo tiempo también voy a tener niños en otro ambiente de aprendizaje, que es este que tenemos de este lado, ¿no? Del lado derecho de la pantalla, que siguen conectados a distancia. Su ambiente de aprendizaje entonces es, decíamos, la cocina, la recámara, la sala, el escritorio de su cuarto, de su habitación, etcétera. ¿Qué es importante? Tengo que entender que como papá, mi responsabilidad en cada uno es diferente. Aquí, no, pues no se los tengo que decir porque ya lo hemos hecho todos durante 18 meses. ¿Cuál es mi responsabilidad? Yo sigo siendo responsable, ¿no? También de trabajar entonces o promover ese ambiente de aprendizaje. Porque otra vez, la misma se puede salir a través de la pantalla para controlar los posibles distractores, los materiales, existe la posibilidad, los recursos o no, accesibilidad a los materiales, tratar de regresar a este niño, ¿no? Sobre todo en etapas tempranas cuando no se está concentrando. Yo tengo que asumir que esa sería como mi rol, mi participación. ¿Qué me toca acá? Pues apoyar en lo que se me diga, ¿no? De cara a esto tenemos que trabajar de nuevo otra vez en la autonomía, tenemos que reforzar estos contenidos, tenemos que trabajar más a lo mejor esto, ¿no? En la coordinación en estas secciones, la coordinación fina o la coordinación gruesa, tenemos que trabajar en esto y en todas las medidas de cuidado, de higiene y cuidado, para precisamente garantizar la salud y la integridad de todos. ¿Qué quiere decir? Yo opté por esta modalidad presencial para tener este escenario, ¿no? Un ambiente de aprendizaje controlado por el colegio, controlado por el docente. ¿Cuál es mi responsabilidad? Es precisamente ser consciente de lo que me toca, del cuidado que tengo que tener con la familia, de respetar esas medidas de salud, de evitar finalmente, esto no quiere decir que entonces ya, pues otra vez, ¿no? Podamos salir a esta normalidad y hacer como si esto no existiera. ¿Por qué? Porque mi responsabilidad para poder mantenerme en este ambiente, que este ambiente de aprendizaje se mantenga, es precisamente este, que no tiene este lado, pero este lado tiene, ¿no? Finalmente lo que decíamos, por eso decíamos, es como poner en una balanza y asumir lo que a cada uno nos toca, ¿no? Precisamente esto, ¿no? De cara a un lado a mantener rutinas y las normas, que va a ser un tema bien importante, favorecer la socialización, ¿no? Para aquellos que siguen o se mantengan en una modalidad a distancia, eso va a ser un tema fundamental, porque decíamos, esta es la realidad, nos tenemos que preparar para todo, y como docentes también lo estamos haciendo, y también les pedimos su comprensión. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando al docente a una cuestión dicotómica también bien importante, donde tiene al mismo tiempo alumnos presenciales, alumnos a distancia, con los retos que eso va a implicar, ¿no? Entonces decíamos, esto es un trabajo conjunto y será responsabilidad de todos, ¿no? Casa y colegio, el poder asumirlo para atender las necesidades de toda nuestra comunidad. Oigan,
pues a mí, para respetar los tiempos, no me queda más que agradecer y pues dejar este espacio, ¿no? Finalmente, para ver si hay dudas o alguna inquietud en lo particular. Les avisamos que está abierto el chat para cualquier inquietud que quieran manifestar o alguna duda. Ahorita no ha surgido nada, pero... Y aprovecho entonces, Marce, si quieres nada Sí, más como Lore. para hacer, ¿no? A manera de comentario final, ¿qué nos toca priorizar ya nada más para concluir y recapitular? ¿Cuáles son los 4 factores que tenemos que priorizar en estos momentos? El primero para mí sería que hay más que contenidos que aprender, ¿no? Sí, es importante el tema de los contenidos, el nivel académico, el posible rezago, el nivelar a nuestros grupos, pero hay más que contenidos. Tenemos que trabajar mucho, ¿no? Evidentemente, en promover esta socialización que tanto necesitan, en establecer medios, actividades, ¿no? Puntuales para favorecer y trabajar en la salud emocional, ese bienestar emocional y espiritual de nuestros niños. El segundo factor es que quien más afecto necesita, papá, mamá, eso no lo olvides nunca, profesor, quien más afecto necesita lo pide de la manera menos afectuosa posible. Quien más afecto necesita lo pide de la manera menos afectuosa. Quiere decir, ese alumno, ese hijo que está más agresivo, más irascible, más berrinchudo, más, no sé, ¿no? Es muy probablemente porque necesita finalmente de atención y de afecto. Hay una necesidad. ¿Por qué? Por lo que estamos viviendo, por las implicaciones en términos de ansiedad, la ansiedad que le está generando, no sabemos, pero es importante identificar que esto puede ser una señal, ¿no? Un semáforo, una luz amarilla que nos dice, ¿no? Hay que hacer algo al respecto. Por lo tanto, ¿no? Y decíamos, ese sería el tercer factor para mí de los 4, brindar espacios para que ella pueda expresar cómo se siente en casa y en el colegio. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te va? ¿Qué te genera el haber regresado a clases? ¿Te gusta? ¿No te gusta? ¿Qué te asusta? ¿Hay algo que te preocupe? ¿Qué te genera el haberte quedado en casa mientras otros ya están en la escuela? ¿Cómo te hace sentir? ¿Hay algo que te inquiete? O sea, brindar esos espacios, ¿no? Y en el colegio lo mismo. Y por último, seguir trabajando en el desarrollo de habilidades, ¿no? Evidentemente, sociales y de autonomía en estos tiempos de pandemia, ya sea de manera, ¿no? Desde el colegio, en esta comunión, o en sí, trabajo en equipo, casa y colegio, o desde casa, ¿no? Gracias, Lorena. Fíjate que hay una preguntita aquí. Dice, ¿algún apoyo para generar la concentración en línea? Creo que es una gran pregunta. Me encantaría tener respuestas como más puntuales, pero bueno, creo que tenemos que pensar en que los periodos de concentración van a ser muy diferentes. Entonces, pues que si de plano está siendo un problema, lo primero sería tendríamos que comunicarlo al colegio para establecer, ¿no? Precisamente hay un departamento inclusive de psicopedagogía para poder, ¿no? Establecer en conjunto de medidas puntuales. También entender que si el niño o el joven lo necesita, tenemos que darle esos espacios, ¿no? Donde pueda de pronto desconectar, pueden ser ejercicios de gimnasia cerebral, pueden ser como actividades como más kinestésicas, ¿no? Por ahí están, ya ven que surgieron y por eso están tan de moda los pop-its y las pelotas estas ¿no? Todos estos elementos que de alguna manera pudieran favorecer. También el tema de los distractores que puedan tener alrededor, pero también tenemos que ser muy realistas y entender que en la misma computadora, o sea, en el mismo instrumento o herramienta de trabajo, estos niños y jóvenes pues, están teniendo los mismos distractores. No sé si me explico, porque es muy fácil cambiar de una pantalla a otra y entonces pues ya me fui de pronto al video de no sé qué y de pronto de regreso a la clase. Tenemos que estar conscientes que esto está sucediendo, papá, mamá, y insisto, bueno, tratar de en la medida de lo posible, pero vamos a regresar tarde que temprano a esta normalidad y nos tocará otra vez recapitular y trabajar en esos procesos. Muy bien, muy interesante, Lorena. Veo muchos agradecimientos, están muy contentos con el contenido de la conferencia. Dice, muchas gracias, pedir a los docentes que sean más flexibles teniendo en cuenta los meses de encierro y de descontrol. Hay mucha ansiedad en los niños, ¿sí? Coincidimos. Totalmente. Hay que pedirles a los maestros esa flexibilidad y yo les diría, y no es por devolver la pelota, pero y también a los papás, el también hacer equipo, ¿me explico? Porque sí, a los maestros nos toca, a nosotros nos va a tocar desde acá el generar la conciencia en el docente, en sus coordinadores, que hay más que contenidos que priorizar en este momento. Por lo tanto,
tanto, yo como maestro también dentro de mi planeación tendría que establecer estos espacios o estos momentos para trabajar precisamente en esto, en la salud emocional, en el control de la ansiedad, en momentos o espacios para identificar oportunamente posibles alumnos, ¿no? Que me llame la atención y canalizarlo a los otros agentes indirectos que están ahí para apoyar, pero también a los papás hacer lo que nos toca, ¿no? Cuando de pronto, porque de pronto esta sinergia durante mucho tiempo se ha visto dificultada, ¿no? Entonces también, ¿qué nos toca hacer a nosotros para trabajar en el manejo de la ansiedad de estos niños y jóvenes? Totalmente. Muy bien. Pues nos comparten muchos comentarios de que es muy interesante, muy agradecidos con este tema. Muy bien, gracias, papitos. ¿Alguna misa, alguien que quiera externar algo más? Si están presentes algunas misas, las puedo llegar a identificar. Lorena, no sé si quieras agregar algo más, concluir con algo. Creo que a mí me gustaría cerrar con una idea, ¿no? Que esto como todo va a pasar, ¿no? Y compartirles un poco lo que pues algunos expertos, ¿no? Que han trabajado durante todos estos meses nos han dicho, ¿no? En este momento sí tenemos que entender que lo anormal puede ser normal. ¿Qué quiero decir? Que cierto nivel de ansiedad, cierto nivel de estrés, cierto nivel de frustración, hasta cierto nivel de tristeza es natural o esperado en estos momentos. Entonces tampoco tenemos que ser alarmistas, no se trata de tirarnos y decir, no, todos estamos dañados o afectados por todo esto. Entonces hasta cierto punto, pero claro, estar como muy sensibles a identificar aquellas señales que pueden ser ya un indicador, un posible luz de alerta que dice, híjole, pero a lo mejor esto ya es, ¿no? A pesar de que es normal que ahorita todos estemos hasta cierto punto, ¿no? Afectados y que esto va a disminuir en la medida que vayamos regresando, este hijo o esta hija o este alumno en particular requiere de una atención ya mucho más puntual y de establecer ya un plan de actividades y de trabajo para trabajar, ¿no? Para apoyar y favorecer su bienestar emocional y espiritual. Así es, qué bueno, Lorena. No sé si el maestro Avelino, el padre Carlos quieran agregar algo más. No, pues de mi parte, pues nada, simplemente agradecerle a Lorena, a la doctora Lorena, pues su tiempo, la verdad, este momento tan importante que nos ha compartido, la experiencia de muchos años, y también agradecerles a ustedes, padres de familia, que han también dedicado un poco de su tiempo a la formación. Este es algo que como colegio, como institución formativa, la verdad tenemos una preocupación muy grande en la que las familias son parte fundamental precisamente de este proceso de formación. Y este acompañamiento es vital para que nosotros podamos reforzar todo lo necesario para buscar lo más adecuado en la formación. Y si no hay más, no sé si anda por ahí el padre Carlos María, para que pues podamos dar gracias y poder cerrar pues muy contentos de esta participación, agradeciendo nuevamente, Lorena, pues todo el apoyo. Muchas gracias de todo corazón. Con todo Gracias, gusto y todo Lorena. cariño. Muy bien, pues muchas gracias a todos. En lo que el padre nos hace la oración, si quieren abrir sus cámaras Sí, pues, para la foto final. Pues bueno, pues si podemos abrir las cámaras para la foto. Y agradecerles de verdad su presencia. Pues muchas gracias y bueno, creo que el padre está teniendo algún problema ahí con su internet o lo que sea, y vamos a dar gracias. En nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu reino. Virgen prudentísima, María Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. En nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias de todo corazón a todos. Adiós y disfruten mucho a su familia. Gracias. Gracias, Lorena. Gracias a todos los papitos. Nos estamos viendo en el colegio. Un abrazo. Gracias. Muy bien.